¿Te imaginas que uno de los libros más influyentes del siglo XX fuera considerado ilegal? Así ocurrió con Ulises, de James Joyce, en Estados Unidos. Esta novela, publicada en 1922, fue rápidamente señalada por su contenido explícito y su estilo experimental. Pero, ¿por qué causó tanto revuelo? Hoy exploramos cómo la censura de Ulises marcó un antes y un después en la literatura moderna. En 1922, Ulises fue publicado en París, ya que en países angloparlantes era casi imposible. Su estructura innovadora y su lenguaje directo escandalizaron a la sociedad conservadora estadounidense. Pronto, las autoridades comenzaron a confiscar copias del libro que llegaban por correo, considerándolo material obsceno. La pregunta era: ¿puede una novela desafiar los límites morales de toda una nación? La censura no solo fue una cuestión moral, sino también legal. En 1926, una revista literaria estadounidense publicó fragmentos de Ulises, lo que llevó a un juicio por obscenidad. El tribunal determinó que el libro era indecente y prohibió su distribución. Este caso sentó un precedente peligroso. La literatura podía ser silenciada por desafiar las normas sociales y políticas del momento. A pesar de la prohibición, el interés por Ulises creció. Los lectores más curiosos buscaban copias clandestinas, y el libro se convirtió en un símbolo de rebeldía intelectual. Escritores y artistas defendieron la obra, argumentando que la censura limitaba la creatividad y el pensamiento crítico. Así, la novela de Joyce empezó a circular en círculos privados, alimentando el debate sobre la libertad de expresión. El caso más famoso llegó en 1933, cuando el juez John Woolsey tuvo que decidir si Ulises era realmente obsceno. Tras leer la novela completa, Woolsey concluyó que, aunque el libro contenía pasajes explícitos, su valor literario era incuestionable. Esta decisión histórica permitió la publicación legal de Ulises en Estados Unidos y sentó las bases para una mayor tolerancia hacia la literatura experimental. La sentencia de Woolsey no solo liberó a Ulises, sino que también cambió la percepción de la literatura en Estados Unidos. Por primera vez, un tribunal reconocía que el arte podía desafiar las normas sin ser automáticamente censurado. Este fallo inspiró a otros autores a explorar temas controvertidos y a experimentar con nuevas formas narrativas, abriendo el camino a la literatura moderna tal como la conocemos hoy. El impacto de la censura de Ulises fue profundo y duradero. La novela se convirtió en un referente para quienes defendían la libertad de expresión artística. Además, el caso demostró que la literatura podía influir en la legislación y en la cultura de un país. La lucha por la publicación de Ulises inspiró a generaciones de escritores a no autocensurarse y a desafiar los límites impuestos por la sociedad. Pero, ¿qué tenía Ulises que lo hacía tan polémico? Joyce utilizó el monólogo interior y un lenguaje sin filtros para retratar la vida cotidiana de Dublín. Sus personajes piensan y sienten de manera cruda y realista, lo que chocó con la moral tradicional. La novela rompió con las estructuras narrativas convencionales
invitando al lector a cuestionar la realidad y la identidad humana desde una perspectiva completamente nueva. La censura de Ulises también puso en evidencia la tensión entre la innovación artística y las normas sociales. Mientras algunos veían la novela como una amenaza a los valores familiares, otros la consideraban una obra maestra que expandía los límites del arte. Este conflicto reflejaba una sociedad en transformación, donde la literatura se convertía en un campo de batalla por la libertad y el progreso cultural. El proceso judicial de Ulises sentó un precedente legal fundamental. A partir de entonces, los tribunales estadounidenses comenzaron a considerar el valor artístico y literario de las obras antes de censurarlas. Este cambio permitió la publicación de libros que antes habrían sido prohibidos, enriqueciendo el panorama cultural y fomentando la diversidad de voces en la literatura estadounidense. La historia de la censura de Ulises nos recuerda que la literatura siempre ha sido un espacio de resistencia y transformación. Cada vez que un libro es prohibido, surge la pregunta: ¿quién decide qué podemos leer? La valentía de Joyce y de quienes defendieron su obra abrió puertas para que nuevas generaciones de escritores desafiaran los límites y enriquecieran el mundo con sus ideas. Hoy, Ulises es considerado uno de los pilares de la literatura moderna. Su publicación marcó el inicio de una era en la que la experimentación y la libertad creativa se volvieron esenciales. La novela sigue inspirando a lectores y escritores a explorar nuevas formas de narrar y a cuestionar las reglas establecidas. La censura, lejos de silenciar la obra, la convirtió en un símbolo de resistencia cultural. El legado de la censura de Ulises va más allá de la literatura. Su historia nos enseña que la creatividad florece cuando se desafían los límites y se defienden las ideas. Cada página de Ulises es un recordatorio de que la libertad de expresión es fundamental para el progreso cultural. Así, la novela de Joyce sigue viva, inspirando a quienes creen en el poder transformador de las palabras. ¿Te animas a leer Ulises después de conocer su historia de censura y resistencia? La novela no solo desafió a los tribunales, sino que también cambió la forma en que entendemos la literatura. Su impacto sigue vigente, recordándonos que los libros pueden ser armas poderosas contra la intolerancia y la ignorancia. Atrévete a descubrir por qué Ulises sigue siendo un hito en la historia de la cultura universal.